tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos a su programa En los Pasos del Maestro. Qué bueno tener la oportunidad de estudiar las Escrituras, de llegar hasta sus hogares, de hacerle un breve paréntesis, 15 minutos, 16 minutos, aquí para mirar lo que la Escritura dice de cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos funcionar. Y en este tema, hoy en nuestro último episodio del tema autoridad espiritual. Venimos desarrollando la pregunta cómo ejercer autoridad espiritual y hemos visto en Santiago 4:7 que debemos empezar por sujetarnos a Dios. Hemos visto en Primera de Pedro 2:13 que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios en los diferentes niveles sociales, como por ejemplo en el Estado. Debemos, en tercer lugar, según Hebreos 13:17, sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios al interior de la iglesia, como nuestros pastores. Pero también vimos en Efesios 4:25 al 29 que debemos ejercer autoridad a partir de la integridad, siendo ejemplo a otros de integridad. No podría ejercer una autoridad saludable si mi conducta es inmoral y no soy una persona con autoridad, que a pesar de tener autoridad no soy una persona por culpa de la falta de integridad, no sería una persona confiable. Y esto es lo que genera anarquía y conflicto en las relaciones interpersonales y en las relaciones de líderes y súbditos o líderes y personas que están bajo esta autoridad, ¿sí? Pues no habría armonía. Así que es importante esos tres aspectos. Ya estuvimos viendo en el episodio pasado. Hoy quiero que abordemos Efesios capítulo 6, versos 10 al 19, que nos va a hablar un poquitito acerca de algunos elementos que Dios puso en nosotros para ejercer autoridad. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Ahora, esto es lo que está bajo el título La armadura de Dios. Y podemos ver que Dios también a sus hijos nos ha revestido de una autoridad espiritual, nos ha equipado de una autoridad para que nosotros la ejerzamos. Y hay una serie de recursos. Por ejemplo, cuando se le ordena a una persona en el ámbito policial o militar, ¿sí? Ok, tú eres soldado, vas a tener una vestidura que te distingue dentro de la sociedad civil, y esa vestidura ya representa un rango de autoridad. Así que tienes el uniforme, estás allá en la calle y los demás ven el uniforme, este es una autoridad policial o militar, ¿sí? Y respeto esa autoridad, seguramente me requerirá en términos de documento, mira, hagamos favor sus papeles, o mira, hay un tema de discordia, vamos a poner orden, le escucho, o vamos a llevar este caso a un centro de conciliación para que haya resolución del conflicto. Entonces hay una investidura que ha sido dada por quien ha ejercido autoridad para que éste pueda ejercer su autoridad. Igual ha hecho Dios con nosotros, nos ha colocado en el reino de su amado Hijo, nos ha puesto por cabeza y no por cola, y nos ha dado un equipamiento por medio del cual nosotros ejercemos la autoridad que Él nos ha delegado contra principados y potestades, que aquí refiere en el pasaje. Y eso es lo que se denomina la armadura de Dios. Y tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de vestirnos, aquí como dice el pasaje, de toda la armadura de Dios,
de todos esos elementos, que bueno, es una analogía que Pablo usa del atuendo romano para hablar de un atuendo espiritual que implica pensar en temas de la salvación, apropiar el tema de la justicia, protegernos con la palabra, con la fe, usar la espada de la palabra con contundencia, que es la autoridad. La palabra de Dios es autoridad, aquel que enseñamos o aquel que está bajo nuestra autoridad, caminando, dando pasos en las verdades del Evangelio, ceñidos con la verdad que es Cristo, así que y en oración, así que tenemos toda una investidura de carácter espiritual que nos reviste de autoridad respecto a todas estas huestes espirituales de maldad que buscan también sembrar discordia, confusión. Jesús dijo de Satanás que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, y él ejerce esa función. Y bueno, es precisamente lo que los malos hacen: hurtar, matar, destruir, ¿sí? Y para ello entonces están las autoridades policiales y militares, ¿sí? Para capturar, para poner límite, para castigar al que mata, destruye, hurtar, matar y al que mata, hurta y destruye, ¿sí? Y de alguna manera somos, si lo miramos desde el campo espiritual, nosotros somos la policía espiritual, tenemos esta autoridad dada por Dios, no para castigar al que hace el bien, para reprender al que hace el bien, sino al que hace el mal. Y tenemos esta vestidura de parte de Dios que nos da autoridad. Tenemos también en Primera de Pedro 5, versos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí entonces nos da una orden: sed sobrios y velad. Y esto tiene mucho que ver con la autoridad espiritual, porque ahí, en el caso en el ámbito militar, por ejemplo, hay los centinelas, ¿sí? Los llamados también atalayas por la Biblia en el Antiguo Testamento, que eran los centinelas que se hacían turnos por unas cuantas horas y estaban las 24 horas despiertos, velando, ¿sí? Estando sobrios, atentos, pendientes de qué pueda estar sucediendo. Y Pedro toma esa analogía para decir: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y dice: al cual resistís firmes en la fe, con esa misma armadura que hemos recibido de Dios, con esa vestidura espiritual que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, entonces ejercemos autoridad, de acuerdo a Efesios 6, del 10 al 19, que ya lo leímos, vistiéndonos de la armadura de Dios, pero aquí también siendo sobrios, ¿sí? Pensando antes de actuar, siendo sobrios, pendientes de cuáles son las triquiñuelas y ejercer nuestra autoridad espiritual para evitar que el enemigo tome lugar o encuentre cabida para hacer sus daños al interior de nuestra vida, al interior de nuestra familia, al interior de nuestra comunidad a la cual nosotros pertenecemos. En Apocalipsis 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Dios, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esta es una referencia a quienes han salido victoriosos de toda la maldad que el enemigo ha querido hacer contra ellos, ¿sí? Aún en los tiempos finales. Y cuando dice: y estos le han vencido, ¿sí? Es como si hubiese habido un conflicto, pero los vencedores vencieron por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Algunos suelen usar la sangre del Cordero para cubrirse y para defenderse de esto. La sangre del Cordero concretamente hace referencia a la redención. Antes de la fe, antes de creer en Cristo, nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero gracias, y por la condición pecaminosa, esto daba lugar a que Satanás pudiera hacer con nuestras vidas lo que bien se le antojara.
enceguecernos, manipularnos, pero cuando por medio de la fe y el don de fe que recibimos de Dios para creer en Cristo Jesús, entonces fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y fuimos investidos, y gracias a la obra redentora que rompe toda injusticia y que permite que el pecador al creer en Cristo pueda ser justificado, y por lo tanto allí se rompen las cadenas de esclavitud y es libre para servir al Señor. Esa es la clave en cuanto se refiere a que le han vencido los hijos de Dios, han vencido al diablo precisamente por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, que es la palabra de Dios, la cual es referida en la armadura de Dios como la espada, que es el componente ofensivo. Jesús venció a Satanás cuando Satanás lo tentó en 3 ocasiones allí en el desierto, cuando estaba en el ayuno de 40 días, y Jesús usó la palabra para vencer al adversario. Entonces tenemos de Dios la armadura de Dios, tenemos de Dios la palabra de Dios, tenemos la sangre del Cordero, ¿sí? Tenemos una autoridad espiritual puesta por Dios. Tenemos también el Espíritu Santo en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras propias vidas como otro componente de autoridad. Y mira Marcos 16:17, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Otro componente de autoridad que Dios ha puesto en nosotros es el nombre de Jesús, que es una autoridad. Por ejemplo, cuando viene un policía, ¿sí?, y me requiere, ¿sí?, de pronto es un amigo, que me dice: hola, ¿cómo estás, Carlos? Mira, hoy estás con el uniforme de policía. Sí, pero en esta ocasión no vengo como Carlos en mi nombre, ¿sí?, sino que tú has estado cometiendo una infracción a la norma. ¿Pero cuál infracción? Mira dónde está tu carro. Sí, pero viejo, somos amigos, ¿cuál es el problema? Sí, pero no vengo como amigo, vengo en nombre de la autoridad que me reviste este uniforme, sí, en nombre de la autoridad de tránsito, y por lo tanto tengo que requerirte. Así que o mueves tu carro o debo ponerte un infracción. No, está bien, Carlos. Sí, y ahí yo tengo quizás un conflicto, porque es el amigazo, es el hombre chévere conmigo, qué amigazo, pero ahora viene con su uniforme y yo tengo que entender que una cosa es el amigo y otra cosa es la investidura de autoridad, y tengo que respetar esa investidura de autoridad, porque no viene a mí en el nombre de Carlos, viene en mí en el nombre de la autoridad que lo reviste. Así pasa con nosotros. Cuando tenemos el nombre de Jesús y hacemos uso del nombre de Jesús, estamos haciendo ejercicio de la autoridad espiritual que hemos recibido de parte de Dios contra principados, contra potestades, a fin de que haya bienestar en nuestra vida personal, en los ambientes que nosotros tenemos. Otro de los elementos de autoridad, Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 28:20, que es la gran comisión: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hace referencia a que su presencia está con nosotros, y el hecho de que su presencia está con nosotros también nos reviste de autoridad y de confianza en el ejercicio de esa autoridad. En varios personajes del Antiguo Testamento a los que Dios delegó misiones fuertes, como el caso de Jeremías, como el caso de Isaías y otros personajes bíblicos, hubo continuamente expresiones como: no temas, no temas, no temas. Y vas a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento declaraciones como: no temas. ¿Por qué? No tengas temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo respaldo la autoridad que puse en ti. Yo te delegué autoridad y yo respaldo esa autoridad con mi presencia. Así que encontramos allí todo este elemento de autoridad espiritual. Pero ¿de dónde viene? Bueno, de Dios, ¿sí? ¿Dónde está delegada? En todas las dimensiones humanas. ¿Cómo debo afrontarla? Con sujeción, ¿sí? Esto también puede llevarme a que tenga también autoridad, y debe ser ejercida con integridad, de tal manera que todos aquellos que están bajo mi autoridad puedan ser edificados, puedan crecer espiritualmente, y así también ejercemos autoridad contra todas estas elementos diabólicos que vienen contra la iglesia para hurtar, matar y destruir, y tenemos autoridad para frenar su avance.
Así que cuando hay manifestaciones de espíritus demoníacos, no deberíamos salir corriendo ni huir, porque en nosotros está, no por nosotros mismos, por supuesto que no, pero en nosotros que hemos recibido por el Espíritu Santo ese revestimiento de autoridad y el nombre de Jesús y esa armadura de Dios, podemos venir a estos y decir en el nombre de Jesús, fuera de estos ambientes, déjale libre, sale aquí, porque somos como esa policía espiritual. Amén. Bien, hasta aquí este tema de autoridad espiritual. Espero que lo hayas disfrutado y ya casi vamos a ir terminando todo este proceso. Nos quedan 2 lecciones más. No te las pierdas, son bien interesantes. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto aquí en Los Pasos del Maestro.